Bueno, buenas noches a quienes se han sumado, son 41 más nosotros, sí que estamos en cerca de 45 personas participando. Para mí, como secretario de Cultura, es una doble alegría este comienzo del ciclo de manera virtual, por dos motivos. En principio, porque apenas comenzamos nuestra gestión en diciembre del 2019 y el verano del 2020, que parece tan lejano. Una de las propuestas que nos hicimos fue jerarquizar al Museo de Ciencias Naturales, modificar el perfil y buscar que el trabajo que así se hiciera tuviera un impacto comunitario centrado en la divulgación científica. Esa intención la concretamos designando a Gabriela Pujol a cargo del museo, y hoy estamos muy contentos porque ha sido un acierto, ya que la energía, la inteligencia, el compromiso y la profesionalidad de Gabriela nos permiten, entre otras muchas cosas que han pasado en este año anterior tan difícil y comenzar este ciclo con el cual tenemos muchas expectativas. Segundo motivo de alegría es porque estamos encontrándonos en este ciclo con referentes muy calificados de nuestra ciudad de Mar del Plata, en este caso coordinados por Roberto Stimber, con quien nos conocemos de hace muchos años y en más de una oportunidad habíamos hablado de lo importante que sería que el Museo de Ciencias fuera un epicentro de estas actividades de divulgación. Así que con ese doble motivo de alegría, felicito a quienes han estado organizando esta actividad, la alegría de compartir con ustedes este momento, como les decía, en un formato muy especial, como es el formato virtual, pero que nos permite estar cerca, comunicarnos y, como va a ocurrir en este caso, colaborar desde la Secretaría con la divulgación científica. Así que felicitaciones a quienes concretaron este proyecto. De nuevo, gracias por participar, por estar aquí. A los 43, acaba de sumarse otro más que están aquí. Le invito a Gabriela Pujol para que dé las especificaciones de qué se trata, ya que ha sido ella quien ha tomado a su cargo la responsabilidad de organizar este ciclo. Así que bueno, nada más, estaremos aquí atentos a lo que vaya pasando ahora y en el resto de las jornadas, y sabemos que hay mucha ansiedad y necesidad por contactarnos con quienes, como en este caso, se han sumado a esta charla. Están esperando mucho de lo bueno que tienen los investigadores y los científicos de nuestra ciudad para contar y comunicar. Nos alegra mucho ser un vínculo en ese encuentro. Así que bueno, buenas noches y vamos para adelante, Gabriela. Bueno, en principio, Carlos, te agradezco muchísimo tus palabras y el apoyo a esta iniciativa desde el Museo de Ciencias Naturales. Les voy a contar brevemente de qué se trata este ciclo de charlas virtuales de divulgación de la ciencia 2021. En este caso iniciamos con el grupo de Roberto Stimler, pero a lo largo del año vamos a desarrollar actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia del grupo de mamíferos marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como así también del grupo de biodiversidad de arrecifes y también, por supuesto, con los profesionales que forman parte de las diferentes áreas del Museo de Ciencias Naturales. Para mí, que vengo trabajando desde hace muchísimos años en divulgación científica, es realmente un honor y un orgullo haber podido convocar y que de una manera tan desinteresada y generosa hayan todo este grupo de gente tan talentosa, tan reconocida a nivel nacional e internacional, que hayan dicho enseguida sí, participamos de este ciclo de charlas, porque realmente nos jerarquiza a todos como científicos, como divulgadores y como gente de Mar del Plata que realmente quiere hablar de ciencia. Así que vamos a hablar de ciencia desde el Museo de Ciencias Naturales, desde esta nueva modalidad que por estas circunstancias nos toca. Así que yo le agradezco uno de estos lujitos que nos podemos dar desde el Museo de Ciencias Naturales, es tenerlo
a Roberto Stimler coordinando esta parte del ciclo. Así que, Roberto, por favor, te doy la palabra para que lo puedas contar lo tuyo y que lo puedas presentar a Miguel. Bueno, acá vamos. Una experiencia inédita para nosotros que, por cierto, nos llena de expectativas a quienes vamos a participar y aportar algo. En principio, muchísimas gracias a Carlos Balmaceda, que nos contactó con vos, Gabriela, con el Museo Scaglia, y ya el año pasado, antes de la epidemia, íbamos a participar directamente de forma presencial en el Museo Scaglia. Bueno, esto no se pudo hacer, fue el único año que perdió este ciclo nuestro de divulgación de la ciencia que se desarrolla desde el año 2004. Lo perdimos por la pandemia, pero enhorabuena y con mucho podemos ahora reiniciar el ciclo. Y además estamos honrados de participar con los otros grupos marinos, si mal no recuerdo que hayas comentado, Gabriela, que no están exactamente en el conjunto de personas que organizamos estas charlas, pero con mucho gusto compartimos este ciclo con ellos y que nos honra, por otra parte. Para avanzar directamente con lo nuestro, les cuento que nuestro grupo de divulgación de la ciencia va a tener 7 presentaciones con las de hoy a lo largo del año. Se va a tratar sobre máquinas de movimiento perpetuo, agua en las estrellas, la muerte del universo, eclipse del sol, el tiempo tiene 2 caras, física experimental, el impacto radiológico sobre los atolones marinos. Fíjense qué títulos tan atractivos. Esto lo desarrollaremos a lo largo del año. Bueno, en cuanto a la charla de hoy, ya para comenzar directamente, les digo que está nuestro amigo, para mí personalmente una persona muy querida, Miguel Hoyuelos, que es doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET. Trabaja en temas de física teórica en el campo de la mecánica estadística. Publicó los libros Siccus, novela de ciencia ficción. Bueno, esta se las recomiendo personalmente, la he leído y no le va en saga a las novelas de los grandes autores de ciencia ficción. También publicó Astrología Argentina, que es desopilante, es crítica a la astrología en general, pero con muy buen humor, el que caracteriza a Miguel. Luego, Física Manifiesta 1 y 2, Ciencia y Tragedia, Historia de la Ciencia en la Antigüedad Griega, e Introducción al No Equilibrio, curso de Mecánica Estadística y Termodinámica fuera del equilibrio. Es lo que puedo decir. Realmente, si dije que estábamos honrados por participar con otros grupos, yo personalmente digo que estoy honrado con participar con todos estos doctores en física que van a desarrollar nuestras charlas y en particular con Miguel Hoyuelos, que ya comienza su propia charla en el día de la fecha. Bueno, bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá, por supuesto. Me alegro de que reiniciemos este ciclo que se interrumpió el año pasado. Me alegro mucho también de, bueno, primero de que esté Carlos Balmaceda como secretario acá de Cultura de la Municipalidad, representando al gobierno de la ciudad. Eso yo lo siento como un gesto muy importante para nosotros. Eso es un aliento, un reconocimiento que valoro mucho. También valoro mucho las palabras, el apoyo de Gabriela Pujol, ahora en el contexto del Museo Scaglia, que estamos dando las charlas. Durante muchos años también estuvimos dando las charlas dentro de una institución de la municipalidad, como es la Biblioteca Municipal, ahora en el contexto del Museo Scaglia. Bueno, ya basta de introducción, pasemos al tema, máquinas de movimiento perpetuo. Porque si no se van a empezar a bajar el número si seguimos con la introducción. Empezamos con el tema, máquinas de movimiento perpetuo. Voy a compartir pantalla para ver
el archivo este. Bien, este es el volante que se estuvo difundiendo para la charla. Y acá hay se ve la flecha, ¿no? El cursor se ve cuando yo señalo. Sí, ¿En el se ve, cursor? sí. Ah, bien, Sí. perfecto. Así yo señalo con el cursor algunas partes de las imágenes. Esta imagen de esta máquina de movimiento perpetuo, después la vamos les voy a contar con más en detalle por qué la elegí y por qué está ahí. Tiene algunos detalles especiales. La charla de hoy, les aviso, la intención es que dure media hora más o menos. Es un formato un poco distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados al ser así online. Vamos a hacer un poco más ágil, más resumida. Yo creo que media hora es también un buen tiempo para transmitir algunas ideas concretas sobre el tema. Primero, ¿qué es una máquina de movimiento perpetuo? Acá dibujé, hay dos tipos de máquinas de movimiento perpetuo, se definen máquina del primer tipo y máquina del segundo tipo. La gran mayoría de máquinas de movimiento perpetuo que ustedes hayan visto alguna vez son del primer tipo. Son las que pretenden o intentan violar la primera ley de la termodinámica. Las del segundo tipo son un poco más raras, tienen un interés más académico, son las que intentan violar la segunda ley de la termodinámica. No voy a entrar mucho en detalles, pero voy a hablar principalmente del primer tipo y de la primera ley de la termodinámica que habla de la conservación de la energía. Una máquina de este tipo es una máquina autónoma. Este es un esquema de lo que uno pretende o lo que uno espera de una máquina de movimiento perpetuo de este tipo. Es una máquina autónoma. Una máquina autónoma significa que funciona sola, sin ninguna influencia externa, no tiene ninguna fuente de alimentación externa. Pero a su vez esta máquina produce un trabajo, es esta flecha verde, un trabajo de energía útil que sirve típicamente para hacer rotar una rueda, ¿no? Esta es la energía útil que genera. Fíjense que este concepto ya diferencia una máquina de movimiento perpetuo de lo que es un movimiento perpetuo de un péndulo, por ejemplo. Un péndulo, idealmente sin fricción, se estaría moviendo sin cesar, tendría un movimiento perpetuo, pero no es una máquina de movimiento perpetuo, porque yo de ese péndulo que se mueve continuamente no puedo extraer trabajo o energía útil, no puedo usar ese péndulo para hacer mover una rueda y que la cosa siga siempre funcionando, se va a frenar. En la máquina autónoma, esta máquina de movimiento perpetuo sigue siempre funcionando y generando energía. Fíjense que esto viola la conservación de la energía, porque yo le estoy sacando energía continuamente y no pasa nada, la máquina sigue funcionando. Esto no es una máquina de movimiento perpetuo, aunque lo parece. Lo quise poner como ilustración de la idea y de la fascinación que a veces producen las máquinas de movimiento perpetuo. Es un grabado de Escher, posiblemente muchos hayan oído hablar de Escher. A los que trabajamos en ciencia, especialmente en física y en matemática, los grabados de Escher son muy populares entre nosotros. Este grabado se llama La Cascada, y en este grabado el agua siempre está bajando. Fíjense que va bajando por este canal que yo estoy señalando, baja por este canal y baja después por la cascada y después sigue bajando. Mientras tanto mueve esta rueda de molino, o sea, genera trabajo, va haciendo girar esta rueda, y esto no se detiene nunca. Lo que está haciendo Escher acá es violando las reglas de la perspectiva, la ley de las perspectivas, ¿no? Hay algo ahí que no encaja en el dibujo. Lo que pretende una máquina de movimiento perpetuo es funcionar como esta máquina de Escher, pero en el mundo real, sin violar las leyes de la perspectiva, pero sí violando las leyes de la física, de la termodinámica. Y como el grabado de Escher, también a veces las máquinas de movimiento perpetuo, los diseños de las máquinas de movimiento perpetuo también causan cierta fascinación y uno se queda mirando los detalles con el deseo de que funcionen, ¿no? A uno le gustaría que funcionaran, pero les adelanto, no es así. No funcionan. Primero, voy a hablar de un pantallazo así histórico de las primeras máquinas de movimiento perpetuo. La gran mayoría o muchas de ellas son ruedas desbalanceadas, cuya idea principal se basa en la ley de la palanca, que está ilustrada acá. En este grabado acá vemos a Arquímedes con una palanca que dijo: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Es lo que está haciendo acá en esta figura. Lo único que necesita Arquímedes es una palanca lo suficientemente larga. Si tiene una palanca larga, no hay que hacer mucha fuerza. Esta fuerza que está marcada acá como P2
Si el brazo de palanca es lo suficientemente grande, podría levantar un peso muy grande, acá indicado por P1. Esta es una de las ruedas de las máquinas de movimiento perpetuo más antiguas que se registran, es la rueda de Bhaskara, de la India, del siglo XII. Y está diseñada de la siguiente manera. Es una rueda y tiene estos rayos que se ven inclinados, son huecos y están llenos de mercurio. Eso negro que se ve ahí sería el mercurio que llena los rayos de la rueda. Están inclinados de tal forma, como se ve, que los rayos que están a la derecha tienen el mercurio más hacia afuera, en la parte más externa de la rueda, mientras que los rayos que están a la izquierda tienen el mercurio más hacia el centro, hacia el eje de la rueda. Por lo tanto, el brazo de palanca que tiene el mercurio que está a la derecha es mayor que los que están a la izquierda. Al tener un mayor brazo de palanca, este lado se va a caer y va a hacer que esto empiece a rotar en el sentido de las agujas del reloj. Listo, ya tenemos la primera máquina de movimiento perpetuo, siglo XII. Especialmente durante el siglo XIX, estas ideas no se olvidaron. Hay miles de variantes de ruedas. Esto se llama una rueda desbalanceada. Miles y miles de variantes incluso se han intentado construir. Especialmente durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX hubo un furor, pero no ha cesado hasta el día de hoy. Hay mucha gente todavía convencida de que puede lograr construir una máquina de movimiento perpetuo. Y muchas se basan en esta tan simple y tan antigua como la rueda desbalanceada. ¿Por qué no funciona? Yo voy a tratar de dar explicaciones lo más simples posibles e intuitivas. ¿Cuál es la razón por la cual esto no rotaría? Ni siquiera eliminando la fricción, ni siquiera suponiendo que no existe fricción. O sea, la fricción nunca es el problema principal en las máquinas de movimiento perpetuo. Hay otros problemas más graves. Incluso eliminando la fricción no funcionan. El problema que tiene esta máquina, ustedes, claro, si uno analiza solamente los tubos que están a la derecha y a la izquierda, hay una asimetría que haría que se mueva, que rotara en el sentido de las agujas del reloj. Pero si uno mira también los tubos que están arriba y abajo, hay otra asimetría que hace que la cosa se mueva para el otro lado. Porque en el tubo de arriba, fíjense que el mercurio está corrido de la mitad hacia la izquierda. Y en el tubo de abajo también. El mercurio está desplazado de la mitad hacia la izquierda. Eso hace que en total haya un poco más de mercurio del lado izquierdo, la mitad izquierda, que de la mitad derecha. Y eso ya es suficiente para compensar esa diferencia de brazo de palanca y hace que esta rueda no se mueva. La ilusión que producía esto ya se desvanece. Hay muchos, bueno, la podemos hacer funcionar al menos animándola por computadora. Ahí a la izquierda se ve la rueda de Bhaskara y a la derecha es una animación de un modelo similar, se llama la rueda árabe, entre el siglo IX y siglo XII, cuya idea, en el fondo la idea es la misma. O sea, también en el lado derecho tendríamos objetos con un brazo de palanca mayor que los del lado izquierdo, pero en la rueda esta árabe por ahí se ve más claro que en el lado izquierdo también se acumula más masa que compensa el mayor brazo de palanca del lado derecho, y esto ya hace que no se mueva. Estas animaciones están tomadas de una página de Hans-Peter Gramattke, es un alemán que tiene una página muy buena sobre máquinas de movimiento perpetuo, y hay otras animaciones que se pueden ver en esa página. Leonardo da Vinci hizo varios diseños. Se pueden encontrar dibujos de Leonardo da Vinci con diseños de ruedas desbalanceadas, como las que se ven acá. Variantes, como les dije, muchas formas distintas de intentar cambiar la palanca que hay de un costado y del otro, con pesos que se distribuyen de manera asimétrica. Pero Da Vinci se dio cuenta que esto no funcionaba ya y escribió: de este modo la rueda permanecería en movimiento perpetuo, pero con esto uno se estaría engañando. Aunque en la época de Leonardo da Vinci todavía no estaban bien establecidas las
leyes de la termodinámica, ya existía cierta intuición de que no es posible obtener algo de la nada. No, eso es una intuición ya muy antigua, de la época de los griegos. No se puede obtener algo de la nada. Cada uno estaría creando energía de la nada. Y eso ya no funciona. Otra cita de Da Vinci. Los que quieren enriquecerse en un día viven todo el tiempo en la pobreza, como los ingenieros que quieren que el agua muerta dé vida a sí misma con movimiento perpetuo. En esa frase, Leonardo da Vinci se refiere a otro tipo de máquina de movimiento perpetuo, que esta es un modelo de las molinos de recirculación, que el agua se mueva continuamente, como decía recién Da Vinci. Bueno, no, hay muchas variantes. Este dibujo que puse ahí aparece en un libro de Robert Fludd del siglo XVII. Robert Fludd era un médico, astrólogo, místico británico. En uno de sus libros aparece esta máquina. Les comento más o menos cómo es la idea de cómo funcionaría esta máquina. Todos estos discos que se ven acá son como pistones que entran en este tubo y que bombean el agua. Se meten por el tubo y suben el agua. Acá está todo lleno de agua abajo. Suben el agua con esos pistones y la derraman en esta canaleta. En esta canaleta cae el agua, hace rotar esta rueda con un engranaje hace rotar esta otra, transmite el movimiento de circulación hacia acá con otro engranaje, y que hace rotar este eje que hace mover la bomba esta que sube el agua. Ahí estaría moviéndose continuamente. Pero incluso Robert Fludd se dio cuenta de que esto no funcionaba, y tenía una cita acá de Robert Fludd que quería mencionar. Decía que uno se estaría engañando si uno piensa que esto puede llegar a funcionar, porque, bueno, las personas que, como les digo, había muchos diseños similares a en aquella época. Las personas que se dedicaban a estas cosas, dice Robert Fludd, son totalmente inexpertas en principios mecánicos y no ven el serio error de estos dispositivos. Y por lo tanto, desperdician esfuerzo, dinero y tiempo en ideas viejas y sin valor. Esto decía Robert Fludd en el siglo XVII. 2 siglos después, en el siglo XIX, en Gran Bretaña se patentaban este tipo de diseños con alguna variante, los mismos que 2 siglos antes Robert Fludd decía que eran ideas viejas y sin valor. Una de las motivaciones, este grabado que pongo acá es de Athanasius Kircher, o Kircher, en alemán Kircher sería, del siglo XVII, un jesuita que enseñaba en Roma y que llegó a ser comparado con Leonardo da Vinci por la gran amplitud de sus intereses. Athanasius Kircher escribió varios libros sobre filosofía natural, recopilación de información que recibía de los jesuitas a lo largo de todo el mundo. Y en este grabado lo que intenta Kircher es explicar el ciclo del agua. El ciclo del agua hoy en día nos parece algo más o menos sencillo. La idea que nosotros nos enseñan en la escuela es, que aprendemos desde chicos y ya tenemos asimilada, es más o menos fácil, ¿no? O sea, el sol incide sobre la superficie de lagos y especialmente en el mar. Al incidir la radiación solar produce evaporación de agua. Esa evaporación asciende a la atmósfera, produce las nubes en condiciones adecuadas de presión y de temperatura. Esa evaporación se condensa y se precipita en forma de lluvia. La lluvia cae, alimenta los ríos. El agua cae a través de los ríos hacia lagos y mares y el ciclo se repite. Así se mantiene el ciclo del agua. Pero en el siglo XVII esta idea no estaba tan clara, principalmente porque no es tan evidente que la evaporación en la superficie de lagos y del mar sea suficiente para alimentar todos los ríos de la Tierra, la cantidad de agua que baja continuamente en todos los ríos durante todo el tiempo. Y esta observación de movimiento perpetuo en la naturaleza es también
una motivación, un incentivo para crear una máquina de movimiento perpetuo. Si en la naturaleza hay movimiento perpetuo, ¿por qué no podría crearla en un laboratorio? ¿Por qué no podría crear algo similar, algo que imite a la naturaleza, que tenga el movimiento perpetuo que yo observo en la naturaleza? Bueno, por supuesto, en la naturaleza uno observa este movimiento perpetuo porque existe una fuente de alimentación externa, que es el sol, ¿no? Que produce la evaporación en este caso y mantiene los ríos fluyendo todo el tiempo. Ahora, les decía, esa idea no era tan evidente en el siglo XVII, y la teoría que tenían en aquella época acerca del ciclo del agua es lo que está ilustrado en esta imagen que les estoy mostrando. Lo que suponían era lo siguiente: en los lagos se producen remolinos, que son estos círculos que se ven acá, que capturan el agua en el fondo de los lagos, y el agua fluye a través de unos canales oscuros, estos canales negros subterráneos, y a través de estos canales asciende hasta las montañas, hasta subir una montaña. En las montañas quedan contenidos en ciertos depósitos y después el agua fluye en manantiales produciendo los ríos. Y después viajaría por los ríos, que son los canales claros, y vuelve hacia los lagos. Y así estaría todo el tiempo circulando. El problema de esta teoría es, la primera pregunta que uno se hace es cómo hace el agua para subir la altura de una montaña, cómo es que se puede meter a través de estos canales negros, qué es lo que la hace subir. Y la respuesta de esta teoría era a través de la capilaridad, ¿no? Un tubo capilar, uno ve que cuando uno pone un tubo muy finito en agua, el agua sube. Bueno, suponía Kircher y otros en aquella época que de esa manera, con muchos tubitos capilares, podría uno hacer subir mucha agua a la altura de la montaña. Pero no es así, por supuesto, y en que uno, para que suba a la altura de la montaña, un tubo capilar sube muy poquito, a una altura pequeña, pero el problema principal con esa idea es que la misma fuerza de la capilaridad impediría que el agua volviera a manar. A ver, eso se entiende mejor por ahí en este esquema de una máquina de movimiento perpetuo con esa idea. Esta es una máquina de movimiento perpetuo donde tenemos un tubo capilar, el agua asciende por ese tubo acá y después lo doblamos y lo hacemos caer, aunque sea con gotitas, y hacemos rotar una rueda. Ahí ya tendríamos una máquina de movimiento perpetuo con un tubo capilar. Ahora, el agua asciende en un tubo capilar por una fuerza de atracción entre las paredes que atraen las moléculas de agua y tiran hacia arriba. O sea, una fuerza de atracción entre las paredes y el agua. Esa fuerza de atracción existe también en este lugar donde uno espera que el agua caiga. En realidad, el tubo capilar no permite que el agua caiga acá, porque la misma fuerza capilar lo impide. Atrae el agua y el agua no cae. O sea, no funcionaría de ninguna manera. Ahora ya podemos hablar, estamos llegando al siglo XIX, donde se empiezan a establecer la teoría, los fundamentos de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, y para eso un primer paso fundamental fue definir qué es la energía, qué es el concepto de energía. Recién se empezó a utilizar con la idea actual, con la que se utiliza hoy en día en el campo de la ciencia, en 1807, por Thomas Young, que está ahí ilustrado. Thomas Young, bueno, los que estudian física seguramente han escuchado el nombre de Young en distintos contextos, como el módulo de Young en elasticidad, los experimentos de interferencia que hizo con la luz, también son del mismo Young. Y también, no solamente eso, también se dedicó a dar los primeros pasos en descifrar los jeroglíficos egipcios. Se dedicaba a varias cosas. Bueno, él introdujo la idea de energía más o menos como la entendemos hoy. La definición simplificada de energía es lo que hace que los cuerpos se muevan o se calienten. Ahora, un cuerpo puede tener energía por tener la capacidad potencial de entrar en movimiento o de aumentar su temperatura, si es un combustible, por ejemplo. Si está potencialmente en movimiento, si tiene esa capacidad potencial, ya tiene energía. Y si está en movimiento, también ya tiene energía. En ese caso se le llama energía cinética, la energía del movimiento. Ese movimiento puede ser ordenado, un objeto que se mueve, pero también puede ser desordenado a nivel microscópico, moléculas que se agitan en torno a sus puntos de equilibrio. Eso se llama energía térmica. Bueno, esto sería entonces, así muy simplificadamente, es lo que hace que los cuerpos se muevan o se calienten.
pero ya por estar calientes o estar moviéndose, también ya tienen energía. La primera ley de la termodinámica fue propuesta por este alemán, Julius von Meyer, por primera vez en 1842. Dijo que la energía se conserva. Puede cambiar, puede transformarse en distintos tipos, pero el total es siempre el mismo. Desde 1775, la Academia de Ciencias de Francia rechaza contestar propuestas sobre máquinas de movimiento perpetuo. Y según la Enciclopedia Británica, las oficinas de patentes de Gran Bretaña y de Estados Unidos hace mucho tiempo que dejaron de considerar reclamos o propuestas sobre máquinas de movimiento perpetuo. Pero la verdad no es tan así. Hay muchas oficinas de patentes que incluso hoy, cada tanto, se les filtra alguna máquina de movimiento perpetuo. Este es un ejemplo de 1976, patentado en Estados Unidos. Se llama, o lo patentaron con este nombre, ahí dice patente de Estados Unidos, enero de 1976, generador de energía por desplazamiento de fluidos impulsado gravitacionalmente. La idea está buena, parecería a primera vista que debería funcionar, pero lamentablemente no. La idea es así, dentro de esto está todo sumergido en agua, y estos tubos que se ven ahí tienen un pistón adentro. Cuando se desplazan así hacia la derecha, donde estoy moviendo el cursor, espero que lo puedan ver, acá el pistón cae y cuando cae se llena de agua el cilindro. Antes tenía aire y el aire que tenía pasa por estos tubos, a estos tubos finitos, a los tubos que están del otro lado. Este que estoy marcando acá abajo tenía el pistón arriba y cayó el pistón y al caer se llenó de aire. Entonces, el movimiento del pistón hace que los tubos que están a la izquierda estén llenos de aire y los que están a la derecha estén llenos de agua. Entonces, los de la izquierda flotan por estar llenos de aire y empiezan a mover esta máquina así en el sentido de las agujas del reloj. Esta máquina tiene sus defectos, no funciona tampoco, lamentablemente, pero no solamente tiene el defecto de que no funciona, sino tiene otro defecto que es que no era original. Esta idea ya se le había ocurrido a alguien antes. Y bueno, fue patentada antes acá en Argentina, en 1913, en la patente número 9998. En 1913 alguien patentó la misma idea acá en Argentina, en lugar de tener tubos con pistones, lo que usaba el diseño argentino son fuelles, ¿no? Fuelles con pesos, que estos pesos que están de color rojo serían los que expanden el fuelle del lado izquierdo y lo comprimen del lado derecho. El extremo negro de los fuelles está fijo. El extremo rojo es lo que se puede mover y hace que se inflen los fuelles del lado izquierdo y se compriman del lado derecho. A lo largo del tubo este celeste puede circular el aire que está dentro de los fuelles de forma tal que pueda pasar de los fuelles que se comprimen a los de la izquierda. Así que los de la izquierda están siempre inflados y los de la derecha están comprimidos. Y así los de la izquierda flotarían y esto empezaría a rotar en el sentido de las agujas del reloj. No sé si es para sentirnos muy orgullosos de que esto haya sido patentado antes acá en la Argentina porque la máquina no funciona, pero por otro motivo más. Tampoco el diseño argentino fue el primero. Esta misma idea ya había sido patentada antes también durante el siglo XIX en Gran Bretaña. O sea que estas ideas es interesante ver cómo se van repitiendo. No es que se copien la gente, ¿no? Pero la misma idea va surgiendo una y otra vez en distintos contextos, en distintos lugares, y se vuelve a patentar. La razón por la que no funciona es la siguiente. Si ustedes de nuevo se fijan en el peso rojo que está arriba y abajo, en los extremos de arriba y de abajo, en el de arriba el fuelle viene ya inflado, extendido el peso hacia abajo, entonces justo en el de arriba está el peso corrido hacia la izquierda. En el de abajo viene comprimido y el peso también está corrido hacia la izquierda. O sea, de nuevo tenemos, si uno parte esto por la mitad, más peso rojo del lado izquierdo en promedio que del lado derecho. Estos pesos no pueden ser cualquiera, todo esto se puede calcular, hacer las cosas de forma precisa, y se puede ver que esto compensa exactamente la flotabilidad que podía tener los fuelles que están del lado izquierdo. Y
no rota. No rota ni siquiera, de nuevo, suponiendo la ausencia de fricción, ¿no? Porque esto tiene un montón de fricción acá con el agua. Pero si uno incluso se puede olvidar de toda la fricción que pueda producir el agua, tampoco funciona. Acá surgió, en el momento en que la persona esta intentó patentar este invento acá en Argentina, le contestaron que, con una nota que le decía que la máquina violaba principios fundamentales de la mecánica y de la hidráulica. Y el inventor este respondió diciendo que las leyes mecánicas e hidráulicas no son importantes, porque estoy convencido de mi teoría. O sea, me importa un cuerno las leyes, decía el tipo. No me importan. ¿Qué me importa? Si la máquina funciona. Pero no decía que la máquina funciona, decía estoy convencido de mi teoría. O sea, era una teoría, no la había hecho funcionar. Y acá surge una cuestión importante, un debate interesante, que tiene que ver con la pregunta de por qué creemos en las leyes de la física, por qué las aceptamos, en las leyes de la física o las leyes en la ciencia en general. Y esto es algo que por ahí la gente que no está conectada con el ambiente científico de investigación no es tan simple, no es tan evidente. No es tan evidente y especialmente por la influencia que ha tenido en las últimas décadas, muchas décadas ya, de la filosofía posmoderna que transmitió la idea de que todo vale, ¿no? Que cualquier fuente de conocimiento es igualmente válida, no importa si es ciencia, pseudociencia o lo que sea, todo vale. Eso es una postura epistemológica del posmodernismo. Yo estoy en desacuerdo con eso. Por supuesto, cada uno toma la elección que le da la gana, solo doy mi opinión. Pero para mí hay una diferencia muy importante entre la afirmación que se hace desde la ciencia por la enorme cantidad de evidencia acumulada. Eso es lo que es difícil de transmitir, la gigantesca magnitud de evidencia acumulada que comprueban las leyes que uno toma como verdaderas en física o en otros ámbitos de la ciencia. O sea, uno no cree en las leyes de la física o de la hidráulica simplemente porque la propuso o porque forman parte de una ortodoxia o porque la propuso alguna persona importante o de prestigio. Uno cree en esas, las acepta, en esas leyes por la gigantesca cantidad de evidencia acumulada a su favor, porque jamás se ve ningún experimento en el cual se viole. Las leyes de la termodinámica están tan bien establecidas como la ley de la gravedad. O sea, esperar que la conservación de energía se viole, que uno pueda construir una máquina de movimiento perpetuo violando la conservación de energía, es como esperar que si yo suelto una piedra, la piedra no caiga. Y violo la ley de la gravedad. Bueno, al menos en una animación por computadora podemos ver cómo funcionaría esta máquina. Ahí la vemos dando vueltas. Es lo único que podemos hacer. En conclusión, sabemos que las máquinas de movimiento perpetuo no funcionan con la misma certeza con la cual se sabe que al soltar un cuerpo en el aire, ese cuerpo cae. Uno podría tener la ilusión, o sea, los intentos continúan, la fascinación no cesa. Si uno busca por internet va a encontrar una infinidad de diseños de máquinas de movimiento perpetuo que aparentemente funcionan. Si uno mira en YouTube, por ejemplo, y busca, va a encontrar muchísimos, e incluso parece que están funcionando, pero ninguno de esos ha sido verificado de manera rigurosa. Ninguno de esos en realidad funciona. Son la mayoría de diseños viejos que se repiten una y otra vez. Aún así, causa cierta fascinación las máquinas de movimiento perpetuo, porque parecería que podrían llegar a funcionar. Que parecería que hay solo con unos pequeños cambios uno la podría hacer funcionar. Uno podría tener la ilusión de que podría llegar a violar el principio de conservación de energía. En forma equivalente, uno podría tener la ilusión de violar la ley de la gravedad y
convencido de que va a violar la ley de la gravedad, se tira del 10º piso de un edificio. Bueno, las probabilidades de éxito son las mismas. La probabilidad de éxito de violar la ley de la gravedad es la misma que la de violar el principio de conservación de energía. Esas cosas están también establecidas, que es prácticamente una imposibilidad de esperar que se violen. Tanto es así que el principio de conservación de energía, las fuerzas conocidas de la naturaleza, las más comunes son las fuerzas de la gravedad, la eléctrica, la magnética, las que experimentamos en forma cotidiana. Esas fuerzas tienen una característica que se llama que son fuerzas conservativas, que conservan la energía. Significa, es una característica matemática, ¿no? Ya se sabe matemáticamente que no se puede generar energía nueva con esas fuerzas, porque esas fuerzas conservan la energía. Esos son resultados muy generales. Ahora, si uno quiere construir algo que viole el principio de conservación de energía, tiene que utilizar fuerzas nuevas, algo diferente. En la década de 1930, cuando empezó a estudiarse, a conocerse con un poquito más de detalle lo que pasaba en el núcleo de los átomos, con las fuerzas nucleares, hay dos tipos, una fuerza nuclear débil y una fuerza nuclear fuerte, la gente empezó a dudar y había algunos experimentos que parecían que violaban la conservación de la energía. Me refiero a un proceso que se llama decaimiento beta, en donde un neutrón se transforma en un protón, en una partícula del núcleo con carga positiva, y emite un electrón. El electrón sale y en lugar del neutrón queda un protón. El asunto es que se podía medir la energía de la situación inicial y de la situación final, y había energía que se perdía. No daba lo mismo en la situación final y la inicial. Había menos energía al final. Entonces, Bohr y otros propusieron que, bueno, estas fuerzas violan la conservación de la energía. Eso es lo que parecían los experimentos. Pero otros dijeron que no, que acá está pasando alguna otra cosa. Entonces, Wolfgang Pauli propuso que la conservación de energía se tiene que seguir respetando. Lo que pasa es que acá hay otra partícula que no estamos viendo, que es muy chiquita, y que se lleva esa energía que parece que falta. Bueno, esa partícula fue bautizada después por Enrico Fermi como un neutroncito en italiano, un neutrino. Es un neutrón muy chiquito y fue descubierto unos años después. O sea, el principio de conservación de energía sirvió para hacer una predicción teórica y para descubrir una partícula nueva. Hoy en día hay un cambio de lenguaje. En lugar de movimiento perpetuo se habla de over unity machine, pero es lo mismo. Es una máquina por sobre la unidad, sería una máquina que genera más energía de la que consume.